Antes del diluvio, el fragmento oculto del Génesis que cambia todo lo que sabías. Desde las primeras líneas del Génesis, se nos ha dicho que todo comenzó con orden, con luz separada de la oscuridad y con límites bien definidos entre el cielo y la tierra. Pero hay un fragmento enterrado entre esas páginas antiguas que rompe esa armonía y abre una grieta inquietante en la historia humana. Un pasaje breve, apenas unas líneas, que muchos leen sin detenerse y que otros han preferido suavizar, reinterpretar o incluso ignorar. ¿Y si en ese fragmento se escondiera la verdadera razón del mayor cataclismo de la antigüedad? ¿Y si el diluvio no fue solo un castigo moral, sino una respuesta desesperada a algo mucho más grave? Imagina por un momento un mundo primitivo, donde las fronteras entre lo visible y lo invisible aún no estaban selladas. Un tiempo en el que el cielo no era un reino distante, sino una realidad que podía tocar la tierra. En ese escenario, comienza una historia que no encaja del todo con la versión infantil que solemos escuchar. Una historia de transgresión, de conocimiento prohibido y de una decisión que alteró para siempre el destino de la humanidad. El relato bíblico afirma que, cuando la población humana comenzó a crecer y extenderse por la tierra, algo llamó la atención de ciertos observadores. No eran hombres comunes. El texto hebreo utiliza una expresión específica, cargada de significado, que describe a estos seres como hijos directos de lo divino. No se trata de un título poético ni de una metáfora moral. Es un término que, en otros pasajes antiguos, se reserva casi exclusivamente para entidades celestiales que habitan la esfera divina. Seres que, según la cosmovisión hebrea más antigua, formaban parte del Consejo Celestial. Estos seres contemplaron a las mujeres humanas y las desearon. Pero este deseo no fue un simple impulso, fue una decisión consciente de cruzar un límite que no debía ser atravesado. Abandonaron su estado original y descendieron a un plano que no les pertenecía. ¿Por qué lo hicieron? ¿Fue curiosidad, rebelión, envidia o un plan cuidadosamente calculado? Aquí es donde el relato se vuelve incómodo para muchas interpretaciones modernas. Durante siglos, se intentó explicar este pasaje como una unión simbólica entre hombres justos y mujeres impías, una lectura que reduce el misterio a una simple advertencia moral. Sin embargo, esa explicación tropieza con el propio lenguaje del texto. Las palabras originales no hablan de linajes humanos enfrentados, sino de una intrusión desde otra esfera de la realidad. Las consecuencias de esa intrusión fueron inmediatas y aterradoras. De esas uniones nacieron seres que no encajaban en ninguna categoría conocida. No eran completamente humanos, pero tampoco plenamente divinos. Eran algo nuevo, algo antinatural. El Génesis los menciona con un nombre que ha sido traducido de muchas formas, aunque su raíz original sugiere una idea inquietante: los que cayeron o los que hicieron caer a otros. No se los describe solo por su tamaño o fuerza, sino por el impacto devastador que tuvieron en el mundo antiguo. Las tradiciones judías más antiguas, preservadas en textos que no siempre llegaron a formar parte del canon bíblico, amplían esta historia con detalles perturbadores. Relatan que estos seres celestiales no solo tomaron esposas humanas, sino que compartieron conocimientos que la humanidad aún no estaba preparada para manejar. Enseñaron técnicas de guerra, manipulación de metales, prácticas ocultas y artes de seducción. Lo que comenzó como una transgresión espiritual terminó convirtiéndose en una corrupción total de la civilización naciente. La humanidad, que apenas daba sus primeros pasos, recibió de golpe herramientas y saberes que alteraron el equilibrio natural. El resultado fue una era marcada por la violencia extrema, la opresión y el abuso de poder. Los híbridos dominaban a los hombres comunes no solo por su fuerza física, sino por el conocimiento que heredaron de sus progenitores celestiales. La tierra, según el relato, se llenó de derramamiento de sangre y clamor. Este contexto cambia por completo la forma en que entendemos el diluvio.
ya no aparece solo como una reacción divina ante la inmoralidad general, sino como una medida drástica para preservar algo esencial: la propia definición de lo humano. La narrativa sugiere que la corrupción no era únicamente ética, sino también profunda, estructural, casi biológica. La humanidad estaba perdiendo su identidad original. En este escenario emerge la figura de Noé bajo una nueva luz. No es presentado únicamente como un hombre justo en su conducta, sino como alguien íntegro en su linaje. Una expresión que, leída desde esta perspectiva, sugiere que su línea familiar no había sido afectada por aquella intrusión. Él representaba una continuidad pura en medio de un mundo alterado. El arca, entonces, no solo salvó vidas, sino que protegió la esencia misma de la humanidad. Con el paso de los siglos, esta interpretación resultó incómoda. La idea de seres espirituales con capacidad de interactuar físicamente con el mundo chocaba con una teología cada vez más racionalizada. Durante la Edad Media, muchos pensadores prefirieron reinterpretar el relato para eliminar cualquier rastro de lo sobrenatural incómodo. Argumentaron que los ángeles, al ser espíritus, no podían tener cuerpo ni descendencia, pero esa explicación deja demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo explicar entonces la aparición de seres extraordinarios descritos como héroes temibles? ¿Por qué tantas culturas antiguas hablan de figuras semidivinas que gobernaron en tiempos remotos? Cuando miramos hacia Mesopotamia, encontramos relatos de reyes que afirmaban descender de los dioses y listas de gobernantes con reinados imposiblemente largos. Los sabios míticos de Sumeria, descritos como instructores de la humanidad, guardan paralelos sorprendentes con los vigilantes de las tradiciones hebreas. Estas similitudes no parecen casuales. Más bien sugieren que distintas civilizaciones conservaron recuerdos fragmentados de un mismo fenómeno. La diferencia está en la interpretación. Mientras unas culturas glorificaron a estos seres y los convirtieron en dioses, el Génesis los presenta como transgresores, como una amenaza que debía ser eliminada. Es una inversión radical del mito. Los héroes de otras tradiciones se convierten aquí en el origen del caos. Esta visión explica también por qué el texto bíblico insiste en limitar la vida humana. El establecimiento de un límite claro a la longevidad marca el fin de una era donde ciertos individuos acumulaban poder durante siglos. Es el cierre definitivo de un mundo antiguo, mítico, y el inicio de una historia más cercana a la nuestra. Pero el misterio no termina con el diluvio. Otros textos bíblicos sugieren que seres similares volvieron a aparecer mucho después. Exploradores israelitas hablaron de clanes de gigantes en tierras lejanas, describiéndolos como enemigos aterradores. Estas referencias alimentan la pregunta inevitable: ¿la intrusión ocurrió una sola vez o se repitió en distintos momentos de la historia? Desde esta perspectiva, algunas guerras narradas en la Biblia adquieren un significado diferente. Ya no se trataría solo de conflictos territoriales, sino de intentos por erradicar los últimos rastros de una herencia prohibida. Incluso figuras famosas como el guerrero gigante derrotado por un joven pastor pueden verse como ecos finales de aquella estirpe antigua. Más allá de la historia, este relato toca una fibra profunda en la psicología humana. La tentación de ser más que humanos, de alcanzar lo divino por atajos, atraviesa culturas y épocas. Aparece en mitos donde dioses entregan fuego, conocimiento o inmortalidad a los hombres, siempre con consecuencias desastrosas. Es una advertencia constante sobre los peligros de romper límites fundamentales. El propio Nuevo Testamento conserva ecos de esta antigua interpretación. Cartas atribuidas a los primeros líderes cristianos hablan de ángeles castigados por abandonar su estado original y buscar una unión prohibida. Se menciona su confinamiento en una oscuridad profunda, esperando juicio. Estas referencias muestran que para las primeras comunidades, esta historia no era simbólica, sino una realidad espiritual concreta. Incluso la idea del origen de los demonios encuentra aquí una explicación inquietante. Según antiguas tradiciones, los espíritus de esos seres híbridos, al morir, quedaron atrapados entre mundos, incapaces de regresar al ámbito celestial o de integrarse plenamente en el destino humano, vagarían buscando cuerpos, intentando recuperar una experiencia física perdida.
Esta visión diferencia claramente entre ángeles caídos y entidades más oscuras, nacidas de aquella mezcla prohibida. Resulta sorprendente cómo este antiguo relato siga resonando en la cultura moderna. Historias de visitantes de otros mundos, de superhombres y de civilizaciones avanzadas que descienden del cielo, parecen versiones actualizadas de un mismo arquetipo. Sin embargo, reducir el relato bíblico a una teoría de antiguos astronautas es perder su núcleo central. No se trata de tecnología, sino de transgresión moral y espiritual. El mensaje profundo no habla de naves ni de ciencia avanzada, sino de límites sagrados, de lo que ocurre cuando lo que debe elevarse desciende y cuando lo humano intenta apropiarse de lo que no le corresponde. Es una inversión oscura del ideal espiritual, no el hombre buscando a Dios a través de la virtud, sino lo divino cayendo hacia la materia por deseo y poder. Al analizar el idioma original, se refuerza la idea de que el problema afectaba a toda la humanidad, no a un grupo aislado. El dolor expresado por la divinidad ante la corrupción del mundo refleja algo más que decepción moral. Es la respuesta ante la deformación de su imagen en el ser humano. La amenaza no era solo el pecado, sino la desaparición de lo que hacía al hombre verdaderamente humano. Desde esta perspectiva, el pasaje se convierte en una pieza clave para entender toda la narrativa bíblica. Explica el trasfondo de la idolatría, la violencia extrema y la obsesión con dioses sangrientos en las culturas antiguas. Muchos de esos dioses podrían ser recuerdos distorsionados de líderes poderosos que alguna vez caminaron entre los hombres y exigieron adoración. Así, la mitología deja de ser pura fantasía y se transforma en memoria deformada. Los grandes dioses de los panteones antiguos, con sus historias de guerras, traiciones e incestos, reflejan el mismo caos que el Génesis describe con sobriedad. La Biblia, lejos de mitificarlos, los despoja de su aura divina y los presenta como criminales cósmicos enfrentados a un juicio inevitable. Aceptar esta posibilidad nos enfrenta a una visión del mundo mucho más inquietante, un universo poblado por inteligencias que no siempre son benignas, una historia humana que no transcurre aislada, sino influenciada por fuerzas que operan más allá de lo visible. Y una advertencia clara: las condiciones que llevaron al desastre una vez podrían repetirse. Hoy, cuando la humanidad juega con la genética, la inteligencia artificial y la transformación del propio cuerpo, las antiguas advertencias adquieren un nuevo peso: el deseo de trascender lo humano, de rediseñarnos y cruzar fronteras naturales, recuerda peligrosamente a las promesas de aquellos antiguos instructores. ¿Estamos repitiendo el mismo patrón bajo un lenguaje distinto? El relato de Génesis no es un vestigio del pasado, sino un espejo incómodo del presente. Nos invita a cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar y qué precio estamos dispuestos a pagar por el poder y el conocimiento. Nos recuerda que no todo avance es progreso y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse fácilmente. El misterio de los hijos de lo divino sigue sin resolverse del todo, pero su huella es innegable. Nos obliga a mirar hacia arriba, hacia el pasado y hacia nosotros mismos, preguntándonos qué otras verdades permanecen ocultas bajo capas de tiempo, traducciones y silencios. Quizá la historia que creemos conocer es solo una versión suavizada de algo mucho más extraño. Si este fragmento antiguo logró sobrevivir a milenios de reinterpretación, tal vez sea porque aún tiene algo urgente que decirnos. Y tal vez comprenderlo sea el primer paso para entender no solo de dónde venimos, sino hacia dónde nos dirigimos. Si quieres seguir explorando estos enigmas que desafían la historia oficial y se esconden entre las páginas más antiguas, este es solo el comienzo. El pasado aún guarda secretos, y en este canal seguimos desenterrándolos.